Hola, ¿cómo están? Voy a comenzar yo explicando un poco sobre la introducción del tema que nos tocó, que son relatos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Y empecemos diciendo un poco cómo fue y cuánto duró, que la Segunda Guerra Mundial duró entre 1939 y 1945. Aclarar que participaron en esa guerra la mayor parte de las naciones del mundo, e incluso las grandes potencias, que las grandes potencias estaban divididas por dos bandos: potencias del eje, que estaba conformado por Alemania, Italia y Japón, y las potencias aliadas, que eran Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y China. En esa guerra aparecieron los primeros submarinos, portaaviones, misiles antiaéreos, el radar y la utilización de la aviación para transporte de las tropas y bombardeos masivos. Por último, mencionar la bomba atómica de Hiroshima, que marcó una época en la humanidad, ya que fue todo el comienzo del miedo atómico, es decir, el miedo a la destrucción del planeta. En el trabajo nos enfocaremos sobre el desarrollo bélico, tanto en el aspecto aéreo, terrestre y naval. Bueno, continuaré explicando ahora los barcos navales que participaron en la Segunda Guerra Mundial, en mi opinión uno de los más importantes. Hablemos ahora del Bismarck, que era un acorazado perteneciente a la Kriegsmarine, que era la naval de Alemania, la Alemania nazi en ese entonces. Y decir que el Bismarck pesaba más de 53.000 toneladas y medía 251.000 metros. Pese al tamaño que tenía y a su fuerte blindaje, era capaz de navegar 56 kilómetros por hora, que en ese entonces era bastante. Además, tenía una artillería muy potente, que pesaba unos 1.056 toneladas métricas y reposaba en una plataforma cilíndrica acorazada llamada barbeta. Cada uno de sus cañones era de 38 centímetros y medían 1,7 metros de altura y pesaban 8 kilogramos. El proyectil que están viendo ahora eran lo que se usaban adentro de la artillería y con eso le disparaban a los barcos navales enemigos. Otra cosa para aclarar era que sus cañones podrían lanzar un vehículo pequeño a 35 kilómetros, para que vean la potencia que tenía el Bismarck. Ahora explicaré la batalla del Estrecho de Dinamarca, que acá se explica cómo se hundió el Bismarck, que creían que era invencible de hundir, pero así no fue. Bueno, el Bismarck tenía la misión de interrumpir el océano Atlántico junto al crucero pesado Prince Eugen, que también formaba parte de la Kriegsmarine, y atacar la navegación aliada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, ambos buques fueron localizados por un avión de reconocimiento frente a las costas de Escandinavia, y entonces los británicos enviaron buques de guerra para interceptarlos. El Bismarck y el Prince Eugen salieron y lo estaban persiguiendo dos buques británicos, que uno logró impactar en el Bismarck e hizo que su radar se rompa, que no funcione. Así que pusieron al Prince Eugen al mando y siguieron su camino. Pero esto la Gran Bretaña no lo sabía, y al momento de enfrentarse contra el HMS Hood y el Príncipe de Gales, que eran dos barcos de la insignia británica, de los más fuertes que tenían, cuando se enfrentaron a ellos, el 24 de mayo de 1941 a las 5:30 de la mañana, este último, el Hood, se confundió de objetivo y le disparó al Prince Eugen en vez de a su objetivo principal, que era el Bismarck. Esto le dio la posibilidad al Bismarck de atacarlo primero y abrir fuego. Mientras tanto, el Príncipe de Gales estaba disparándole y logró dispararle justo a donde tenía depósito de combustible. La batalla no duró mucho, ya que el Bismarck era bastante imparable y difícil de vencer, y con sus cañones y armamento que tenía logró hundir al HMS Hood, que era la insignia naval británica. Así que los ingleses se enojaron porque se sintieron humillados y mandaron docenas de barcos a hundir al Bismarck. Mientras tanto, el Prince Eugen siguió su camino a la misión. Mientras tanto, el Bismarck cambió de rumbo hacia Francia
que estaba poseída, perteneciente a Alemania, y 2 días después del Bismarck haber hundido el Hood, que en el Hood murieron 1.400 personas y solo sobrevivieron 3 personas. Mientras tanto, en el Gales tuvieron que retirarse por los daños recibidos. Francia, Bismarck, perdón, fue atacado por aviones torpedos Fire Swordfish del portaaviones que es HMS Ark Royal de la británica, y uno de esos torpedos que lanzaron le golpeó de vuelta en el tanque de combustible que tenían, que ya estaba herido, y lo que hizo que pase fue inmovilizar a Bismarck. Ya el Bismarck no se podía ver y estaba neutralizado. Entonces estaban los buques británicos que mandaron y hubo un intenso fuego tras que su tripulación prefirió echarlo a pique antes de que los hundan los británicos y sufrir esa humillación. Prefirieron hundirlo ellos. Aunque hay expertos que dicen otra cosa, pero su hundimiento ha sido motivo de debate. Y así fue como el Bismarck, que creían que eran misiles, se terminó hundiendo por la Royal Navy. Sigamos con los barcos navales que había en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora toca el Yamato, que el Yamato fue un acorazado de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El acorazado era líder de la clase Yamato y junto a su buque gemelo, el Musashi, fue el acorazado más pesado y fuertemente armado jamás construido, gracias a su desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga y sus 9 cañones de 460 milímetros. Nombrado en honor a la antigua provincia japonesa de Yamato, el barco fue puesto en grada el 4 de noviembre de 1937 y entregado formalmente una semana después del ataque japonés a Pearl Harbor, en 1941. El Yamato fue diseñado para hacer frente a un buque de similares características artilleras o varias unidades menores de la Armada de los Estados Unidos, el principal rival marítimo del Imperio de Japón en el Pacífico, que era Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente, el ataque a Pearl Harbor sepultó para siempre el concepto de la supremacía del acorazado. A lo largo de 1942 actuó como buque insignia de flota combinada japonesa y en junio de 1442 el almirante Isoroku Yamamoto dirigió desde su puente la desastrosa para Japón Batalla de Midway. Y en abril de 1945, en un desesperado intento para frenar el avance aliado, el Yamato fue enviado a la isla de Okinawa, con la misión de intentar protegerla de la invasión y combatir hasta el final. Sin embargo, submarinos y portaaviones de la Armada estadounidense descubrieron su grupo de combate al sur de Kyushu y el 7 de abril de 1945 fue atacado y hundido por aviones de bombarderos y torpedos de un portaaviones de los Estados Unidos, lo que provocó la muerte de la mayor parte de su tripulación. Y décadas después de la guerra, el acorazado Yamato ha sido recordado en Japón con monumentos, un museo, réplicas, series animadas y películas. Muestra de su extraordinaria importancia en la cultura del país del sol naciente. De la Segunda Guerra Mundial que considero más importantes, que es el HMS Hood, que fue el último crucero de batalla construido por la Real Armada Británica, perteneciente a la clase Admiral, ordenada a mediados de 1916. Su diseño, revisado a fondo tras la batalla de Jutlandia y mejorado durante la construcción, todavía tenía serias limitaciones y es por esa razón que fue lo único construido de su clase fue el único construido, ya que su clase había estado construido por 4 unidades y solo hubo una. Recibió el nombre del almirante del siglo XVIII Samuel Hood. En mayo de 1941, el HMS Hood y el acorazado HMS Prince of Wales, o Príncipe de Gales, recibieron la orden de interceptar el acorazado alemán Bismarck y el crucero pesado Prinz Eugen, que ya saben cómo terminó, que lo conté anteriormente. La Marine, o flota naval alemana, contaba con un total de 137 navíos en servicio previo a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ellos contaba con 7 acorazados, 10 cruceros, 22 destructores, 25 torpederos y 63 submarinos. Los cruceros, acorazados y destructores eran grandes barcos con tonelaje pesado que
que podían llevar artillería pesada, y las corbetas eran navíos más pequeños, servían como escolta por su menor tamaño y su mejor movilidad y llevaban artillería liviana. La Royal Navy, o Marina Real Británica, era una de las más poderosas a nivel mundial con Estados Unidos. Contaba con un total de 249 buques en servicio previo a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ellos contaba con 6 portaaviones, 17 acorazados, 46 cruceros, 168 destructores y 57 submarinos. Reino Unido pretendía proteger el tráfico de barcos mercantes que abordaban sus costas, con el Tratado Naval Anglo-Alemán de 1935 y el Convenio de Submarinos firmado en Londres por potencias mundiales en el año 1936. Toda esta diplomacia fue quebrantada cuando Hitler ordenó vigilar las islas británicas y algunos puntos del Océano Pacífico para evitar algunas sorpresas ante cualquier ataque del enemigo, y sin embargo, un submarino alemán disparó por equivocación al transatlántico SS Athenia que transportaba a 84 británicos y 28 estadounidenses desde las islas británicas hacia Estados Unidos. El capitán Karl Donitz estaba a cargo de la creación de los U-Boats. Alemania contaba con una gran flota naval, pero Gran Bretaña tenía la mejor. Entonces, el plan de este capitán se lo denominó Plan Z. Consistía en lo siguiente: debido a la inferioridad numérica naval alemana contra la británica, optaron por la inversión en buques a los que los llamó U-Boats. Estos tenían el objetivo de hundir barcos mercantes, así cortaban todo tipo de suministro desde afuera hacia las islas británicas y así debilitaban a los aliados para la guerra. La Batalla del Atlántico. La Batalla del Atlántico fue una de las batallas más importantes en la historia y la más importante en la Segunda Guerra Mundial. Fue desde el 3 de septiembre de 1939 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió en varios puntos del Océano Pacífico y el objetivo del eje era claro: debilitar a los aliados cortando los suministros. Contó con 5 fases. La primera fase y la segunda fase fueron victoriosas para los alemanes. Fueron una notable victoria por parte del eje, ya que Alemania había hundido para ese entonces más de 45 buques mercantes, es decir, de suministros, y 2 importantísimos acorazados, infiltrándose en una de las bases de Gran Bretaña llamada Scapa Flow. Gran Bretaña, al ver estos resultados negativos, decide pedir refuerzo, y es así como llegan corbetas de parte de Canadá y varios acorazados donados por Estados Unidos, que eran sus aliados. Es así que, juntando fuerzas aéreas y navales, se ponen adelante en esta batalla. Alemania, pese a esto, luego reacciona y el almirante Dönitz propone incrementar la producción de submarinos y mejorarlos. Fue así que llegó a contar con más de 300 submarinos, lo cual lo llamó la manada de lobos de Dönitz. Estos submarinos eran muy eficientes y tenían una economía de guerra superior a sus competidores y hundieron más de 700 toneladas. Los aliados tomaron acciones e implementaron un plan llamado Hunter Killer o cazasubmarinos. Consistía en enviar convoyes con tecnología muy avanzada, capaces de hundir cualquier submarino que se les acercara. Entonces, con esto, los submarinos iban cayendo poco a poco y así emprendieron su retirada con la derrota de la Kriegsmarine desde mayo de 1943 hasta septiembre de 1943. En conclusión, los submarinos alemanes hundieron en total 2.848 buques mercantes, que equivalen a 14 millones de toneladas. La teoría del almirante Dönitz jamás pudo comprobarse, ya que incluso habiendo tenido 2 tiempos felices, Gran Bretaña y los aliados nunca estuvieron en peligro de ser bloqueados completamente.
Debido a que los estadounidenses, los canadienses y los británicos coordinaron su esfuerzo y no solo lograron brindar apoyo casi total a sus rutas de transporte, sino que pasaron de ser defensores a ser atacantes. Es así también que con los convoyes tomaron ese poder ofensivo y fueron en contra de los submarinos con su papel de hunter killers. El desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas tácticas en ambos bandos inclinaron la balanza de un lado al otro, pero al final la Kriegsmarine fue derrotada por la Alianza. Aéreo durante la guerra fue muy importante, ya que ocurrieron batallas muy importantes. También se crearon nuevas tecnologías en la aviación, como los primeros aviones a reacción o los radares dentro de los aviones. Vamos a hablar sobre la batalla de Inglaterra que sucedió en 1940. La batalla de Inglaterra fue un suceso muy importante, ya que Hitler quería tomar el espacio aéreo británico para lanzar una operación llamada León Marino. Esta consistía en la invasión de Inglaterra. La Fuerza Aérea Alemana o la Luftwaffe atacaba como objetivos aeródromos y puertos, para así derrotar a la Real Fuerza Aérea Británica, que eran los pilotos británicos. En uno de esos combates, en una de esas batallas aéreas, por error, un piloto alemán lanza varias bombas al suelo de Londres, en la ciudad de Londres, lo que ocasiona que Churchill haga un contraataque en las ciudades de Berlín. Hitler, al ver esto, decide cambiar sus objetivos de aeródromos y derrotar a la RAE, a la Real Fuerza Aérea Británica, a Londres. Esto le dio tiempo suficiente a la Fuerza Aérea Británica de rearmarse. Los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana fueron tantos y muy constantes. Pero al darle ese tiempo a la Real Fuerza Aérea Británica en rearmarse, ocasionó muchas pérdidas a Alemania, produciendo que Hitler cancelara esta operación llamada León Marino. También vamos a hablar sobre la batalla de Pearl Harbor que sucedió en 1941. Esta batalla fue una ofensiva realizada por la Armada Imperial Japonesa y sus pilotos. El objetivo era obtener el espacio aéreo del Pacífico para así poder realizar sus operaciones dentro de este mar. También Japón quería que Estados Unidos negociase y no quisiera una guerra extensa, algo que nunca sucedió, ya que los pilotos japoneses hundieron muchos barcos, casi toda la flota estadounidense, y mataron mucha gente. Después de este suceso, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. En 1942 sucedió el ataque a Midway, que fue unos 6 meses después del ataque de que Estados Unidos declarara la guerra. Japón quería lanzar un ataque a la isla de Midway en que se encontraba una base militar, pero la inteligencia estadounidense intercepta el mensaje japonés en la que daba las coordenadas del ataque que se iba a realizar y la fecha. Estados Unidos aprovechó esta ventaja y realizó un ataque sorpresa aéreo sobre la flota japonesa, hundiéndole casi toda su flota dentro del Pacífico, lo que ocasionó que Estados Unidos vuelva a tomar otra vez el control. Desde 1940 a 1945 se produjeron una serie de bombardeos estratégicos por parte de Inglaterra y los aliados. Este consistía en atacar a Berlín, objetivo que la mayor parte de las veces no causaba muchos daños, ya que la aviación británica tenía muy poca escolta para llegar a la ciudad, dándole así una oportunidad demasiado grande a la Luftwaffe, a la aviación alemana, para derribar la mayoría de sus pilotos.
Estos sucesos cambiaron después de que Estados Unidos se uniera y pusiera sus bases de operaciones dentro de Inglaterra, ya que esto produjo que la aviación inglesa tuviera cazas de defensa o escoltas para sus ataques. Al tener estos escoltas, la Luftwaffe no pudo mantener y perdieron el espacio aéreo. La mayoría de estos bombarderos duraron hasta 1945, que fue el final de la guerra. También en 1945 se produjeron el ataque con bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas fueron lanzadas por Estados Unidos, que provenían de un proyecto llamado Manhattan. Estas bombas tenían como el objetivo de terminar la guerra contra Japón. Se lanzaron dos bombas a la ciudad, una bomba a la ciudad de Nagasaki con el nombre Fat Man, que causó muchos muertos y un daño devastador. Después se lanzó Little Boy en Hiroshima. Japón, al ver esta situación y estas pérdidas grandes, decide terminar la guerra, poniéndole fin así a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un gran desarrollo bélico, principalmente por tres potencias, las cuales son Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética. Principalmente Alemania se caracterizaba por sus unidades blindadas, como lo son el Tiger 1 y el Tiger 2, los cuales se caracterizaban por tener un blindaje muy bueno y un cañón muy potente. En segundo lugar tenemos al tanque soviético T-34, que era uno de los pocos que le podían hacer frente gracias a su cañón ampliado de 76 milímetros y a su blindaje. En último lugar tenemos el tanque estadounidense M4A3 Sherman, el cual se caracterizaba por su velocidad, su blindaje y principalmente por tener un as bajo la manga, el cual era que tenía una barra estabilizadora, la cual hacía que pudiera apuntar en movimiento. Esto casi ningún tanque lo tenía de la época. Después tenemos principales generales de esta guerra, los cuales nos centraremos en dos que son para mí los más importantes. Por un lado, el general alemán Rommel, considerado uno de los mejores gracias a sus conquistas en África, pero posteriormente fue asesinado y no terminó muy bien. Por otro lado, tenemos el general estadounidense George S. Patton, el cual era un general muy querido por el pueblo estadounidense, además de poseer un nombre en un tanque. Después, por otro lado, en el armamento nos centraremos en tres. El fusil STG modelo 44 alemán era un subfusil caracterizado por su cadencia y por su confiabilidad, además de ser uno de los primeros fusiles modernos de la época. Por otro lado tenemos el subfusil PPCH modelo 41 ruso, el cual es como el lema de la Unión Soviética, el cual es calidad-precio, una calidad buena con un precio bastante bajo, como lo viene siendo el AK-47. En último lugar tenemos el subfusil Thompson, el cual era muy confiable y muy usado por el ejército estadounidense, a pesar de su mala fama, porque lo usaban principalmente las mafias de la época. Y por último tenemos un héroe, por así decirlo, de la guerra, el cual es la Muerte Blanca. Este francotirador finlandés se caracterizó por matar en 100 días a más de 500 hombres con un francotirador el cual no poseía mira, sino una de hierro, con las que ya vienen de fábrica, además de causar terror en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en el ejército ruso. Lamentablemente este héroe terminó mal, ya que recibió un tiro que le perforó y deformó la cara. Después de 7 días de recuperación decidió retirarse de la guerra y dedicarse a la crianza de perros y de caza a menudo.